The music of the Ainur. There was Eru, the one, who in Arda is called Iluvatar. And he made first the Ainur, the holy ones, that were the offspring of his thought. And they were with him before aught else was made. And he spoke to them, propounding to them themes of music. Antes que te vayas y creas que todo este video va a ser en inglés, te estoy leyendo el Silmarillion. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional de leer a Tolkien. Y Tolkien es uno de los grandes autores que nosotros leemos cuando hacemos homeschooling. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo, porque nos gusta contemplar, porque estamos en casa y dentro de casa miramos nuestra biblioteca de grandes y buenos libros, porque hemos ido creando una biblioteca de grandes y buenos libros, y buscando vemos que tenemos a Tolkien. Tolkien con bellísimo inglés y también bellísimas traducciones al español. Es uno de los libros, uno de los autores que yo te recomiendo que leas asiduamente. Entonces, ¿qué tiene que ver Tolkien con lo que te quiero hablar hoy? Yo hoy te quiero hablar de cómo pasar la Semana Santa en familia. Si bien es el Día Internacional de leer Tolkien, esta semana es la Semana Internacional de ocuparse y de pensar en Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, resucitó por nosotros para vencer a la muerte y para salvarnos y abrirnos el cielo. Esta semana es clave. Esta semana condensa de hoy lunes hasta el domingo todo lo que informa la educación de tus hijos. Si esta semana la entendés, vas a entender todo. Si tu vida la vivís a partir de los códigos que aprendés esta semana, si seguís los textos que te propone la Iglesia, vas a ver que toda tu educación pasa a tener un sentido muchísimo más profundo. Viste que yo siempre te digo que la educación primero hay que preguntarse ¿para qué? Pero para preguntarse ¿para qué o con qué fin educo? Tengo que saber qué o quién es el hombre. Bueno, si el hombre es imagen y semejanza divina y estamos educando a la prole para que llegue a conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y en toda la eternidad, es fundamental que entendamos lo que ocurre esta semana de Pascua, esta Semana Santa, porque es la semana que nos da la conclusión, el ápex, todo el significado de esa historia de amor entre Dios y el hombre que son las Sagradas Escrituras. Porque si vos creías que las Sagradas Escrituras eran simplemente historia, bueno, parcialmente tenés razón, pero no son simplemente historia. Porque si fuese así, no sería el libro más leído de toda la historia humana. Si vos creías que las Sagradas Escrituras eran una cuestión filosófica o cultural, también, si bien es verdad eso, te estás equivocando y quedando corto. Es como decir que el ser humano es simplemente un animal, o el ser humano es simplemente un conjunto de células o de moléculas o de reacciones químicas. Te estás perdiendo lo que es el ser humano. Un ser capaz de amar y ser amado. Un ser llamado a una grandeza trascendental, que tiene un cuerpo temporal y un alma eterna. Una unión sustancial de cuerpo y alma. Y eso hace que todo tome un sentido muchísimo más trascendental. Entonces esta semana concluye esa enorme historia de amor de Dios con el hombre. Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza, el hombre que en sus primeros actos, luego de prometerle amor eterno, le falla, peca y cae y toma el punto de vista, por así decirlo, o la manera de pensar del demonio, cambia el amor por el dominio, cambia el donarse por el querer dominar, cae y trágicamente llega a una realidad que es un poco la realidad que nosotros vemos todos los días. No hace falta que les diga qué, porque, bueno, de hecho, si ustedes están haciendo homeschooling es porque hay algo en la realidad que ustedes ven, tanto en el colegio como en la civilización moderna, que no les cierra. Entonces necesitan volver a replegarse, llevar a los chicos a casa y de alguna manera protegerlos de un medio ambiente que es hostil. Bueno, todo esto es fruto del pecado.
¿Y quién viene a redimirnos de todo esto? ¿Quién viene a salvarnos? ¿Quién viene a darnos la fórmula? Ustedes vieron que YouTube está lleno, bueno, así como yo les digo, hagan esto, hagan aquello, está lleno de programas de YouTube que te dicen cómo perder peso, los 3 ejercicios que necesitas hacer para estar en buena salud, el cáncer es una mentira, el cáncer es una verdad, cómo curarse del cáncer simplemente y con una nutrición, etcétera, etcétera, lleno de fórmulas mágicas. YouTube está plagado de programas de fórmulas mágicas. Algunas no son tan mágicas, son científicas, algunas son muy buenas, muy, muy buenas, pero así como nosotros vemos eso, también tenemos que entender que tenemos una fórmula y que no es mágica, es real. Y es la fórmula de cómo Cristo nos redime y nos redime en la cruz. ¿Y qué es lo que Él nos dice? Hagan esto en memoria mía. Y además, hagan lo que yo les digo. Así la Virgen nos lo enseña en Caná, en la boda. Hagan lo que yo les digo. Entonces, esta semana vamos a meditar sobre lo que dice Cristo. ¿Cómo hacemos para meditar y para pasar una semana en familia? Muchos durante Semana Santa se van de vacaciones. Dicen, bueno, tengo 5 días libres, me voy de viaje, me voy a la playa, me voy acá, me voy a descansar. Si bien descansar está bien, si bien irse a un lugar muy lindo está bien porque de alguna manera voy a contemplar una puesta de sol, un amanecer, no es la idea de Semana Santa. La Semana Santa, la idea es, vamos a vivir con Cristo esos pasos que lo llevan a Jerusalén, a ser condenado, a ser juzgado injustamente, a ser azotado, a caminar con la cruz hasta el Gólgota, a decir sus 7 últimas palabras, a morir por nosotros y al salvarnos, y luego a resucitar. A partir de aquí vamos a vivir 40 días en su resurrección hasta su ascensión a los cielos y luego 10 días más para recibir al Espíritu Santo en Pentecostés. Todo esto no es más que vivir según los ciclos de la naturaleza y de la realidad, según los ciclos de la creación. Dios, dice un gran amigo mío, y dicen los santos padres de la Iglesia, creó el universo un 25 de marzo. Bueno, esa te la voy a explicar en otro video, pero hoy confía en mí. Si el universo fue creado un 25 de marzo, ¿por qué? Porque 9 meses más tarde de un 25 de marzo, un 25 de diciembre nace Cristo. Y en ese 25 de marzo, Dios le gusta hacer las cosas de manera, digamos, proporcionada, geométricamente prolijas. Y entonces, tenemos un ciclo que comienza en una época, que continúa con eventos en el medio y que termina en otra época y que continúa siempre en un ciclo de amor que se va repitiendo para que aprendamos la lección como sus hijos aprenden en casa las lecciones. Repitiéndolas, volviendo sobre los textos, diciendo no comprendo, siendo explicados, mirando un texto para explicar el otro texto o explicar lo que no se entiende, mirando un video, mirando cosas, siempre buscando recursos. Bueno, la Iglesia, que es infinita en misericordia y es enorme en la cantidad de recursos que nos da, nos manda a los padres de la Iglesia, nos manda a los santos, nos manda a toda su liturgia y su ciclo litúrgico para explicarnos a qué va toda esta historia de amor. ¿Cómo es que Dios hace para ir a buscarnos incesantemente después del pecado, para que volvamos a Él y que entremos, como dice San Benito, por la obediencia, lo que perdimos, a ese paraíso que perdimos por la desobediencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer esta Semana Santa? Por empezar, empecemos a leer a diario el Evangelio y las lecturas que nos propone la Iglesia en misa. Ya ayer, Domingo de Ramos, leímos la Pasión para anticiparnos en una semana, como se diría, anticiparnos lo que vamos a aprender en esta gran lección de vida. Nosotros usamos un programa siempre que lo llamamos PQRST, que vendría a ser preview, la P es por preview, o primero comenzamos viendo lo que vamos a aprender. Luego repasamos los hechos y vamos leyendo y aprendiendo sobre los hechos. Luego hacemos preguntas, nos cuestionamos y los volvemos a decir en nuestras propias palabras y terminamos evaluando lo que hemos aprendido. Bueno, esta semana vamos a hacer lo mismo. Ayer, Domingo Ramos, comenzamos leyendo la Pasión según uno de los evangelistas para poder ver qué es todo lo que vamos a ver esta semana. Ya hoy la Iglesia nos va proponiendo nuevos textos hasta llegar al miércoles santo. Luego vamos a nos encontramos en ese lugar que es el Huerto de los Olivos,
y un poquito antes en la casa de, dice la tradición, San Marcos, o los padres de San Marcos, en esa sala del segundo piso donde se va a hacer la última cena, se va a instituir la Sagrada Eucaristía, se van a lavar los pies, Cristo le va a lavar los pies a los apóstoles, enseñándoles el servicio al otro. Y luego va a ser traicionado por Judas, va a ir a rezar al Jardín de los Olivos, al Huerto de los Olivos, y allí va a rezar por todos nosotros, anticipándose a lo que se le viene y viendo especialmente de que mucha gente no va a aprovechar o tomar, si quieren, o tomar este sacrificio infinito a su favor. ¿Por qué? Cristo muere para todos nosotros, pero requiere que nosotros digamos sí a su muerte, sí a su sacrificio. Generosísimo y hasta la última gota de sangre. Luego vamos a ver cómo Cristo es llevado al Sanedrín, cómo es juzgado injustamente y cómo es puesto en prisión. Nos vamos a encontrar el viernes con un Cristo en prisión, un Cristo que es llevado ante Poncio Pilatos, un Cristo que es cobardemente dejado a la merced de sus agresores por Poncio Pilatos, que se lava las manos. Y vamos a ver todo aquello que se ve en la Pasión de Mel Gibson, todo aquello que se ve en el libro, en los diversos libros sobre la vida de Jesucristo, de Fulton Sheen, por ejemplo, o un libro de Frank Sheed, The Life of Jesus, hay mil libros que hablan sobre Cristo, pero sobre todo lo que se ve en los evangelios. Y de esto vamos a verlo a Cristo, llevar su cruz, ser crucificado de la manera más horrenda, decir sus palabras en la cruz que significan enormes cosas para nosotros y luego morir. Vamos a ver el templo, el velo del templo rasgarse, los muertos resucitar y vamos a ver al purgatorio ser vaciado por Cristo cuando desciende a los infiernos o las tierras inferiores, los lugares inferiores y asciende luego, vamos a ver cómo Él le aparece a los apóstoles luego de la resurrección. Bien, todo esto que vamos a ver se puede meditar. Lo primero que yo diría a todos ustedes que están haciendo homeschooling y a los que no también, pero los que tienen tiempo en casa, es que la temática de enseñanza esta semana, hagamos una pausa en los programas y hagamos una temática católica cristiana o una temática cristiana si no son católicos, pero una temática sobre esta Semana Santa y lo que significa, una temática bíblica, que leamos la Biblia, que los niños la ilustren y que paremos en cada lugar natural de la lectura para meditar cuánto nos ama este Dios que nos ha creado. Y para meditar y sacar alguna lección con los niños. ¿Qué cosas pueden hacer sus hijos por Cristo? Si Cristo murió por ti, ¿qué sacrificios pequeños puedes hacer? ¿Podés poner la mesa cuando no querés? ¿Podés no comer esa milanesa o ese pedazo de carne que querías? ¿Podés dejar que tu hermana se sirva primero? ¿Podés no ponerle sal a tu comida? ¿Podés bañarte cuando mamá te dice que te bañes sin tener que, es decir, esperá, ahora voy y no ir? ¿Podés obedecer? La obediencia es lo que más le gusta a Dios. ¿Por qué sabemos esto? Porque toda la historia esta semana es Cristo obedeciendo al Padre y diciéndole que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta debe ser nuestra oración de esta semana. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así podemos ir enseñándole a nuestros hijos a vivir sanamente y santamente este periodo. Eso les va a enseñar a ser coherentes con la cosmovisión que les estamos enseñando en nuestros textos, en nuestros libros. Esto es importantísimo. La coherencia, que los chicos no vivan una vida en casa y otra vida afuera, que sean íntegros. Nosotros estamos en una época donde se deconstruye al hombre en 1000 materias y como si cada materia o cada aspecto del hombre no tuviese nada que ver con otros aspectos. Por eso la gente actúa tan contradictoriamente en un ambiente y en otro. Por eso nosotros estamos acostumbrados a que nuestras figuras públicas, como Pilatos, sean gente que puede cometer una injusticia en la casa, pero no importa, mientras que gobiernen bien, todo está bien. No, el hombre que comete injusticias con aquellos que ama, su mujer o con sus hijos, va a cometer muchas más injusticias más grandes con aquellos que no conoce, no ama, que son el pueblo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a deconstruir la realidad. Esto vuelve a integrar la materia, vuelve a integrar una cosmovisión cristiana, una cosmovisión llena de esperanza en sus hijos y en ustedes. ¿Y eso qué significa? Que esta es la semana donde lo escenificamos, lo vivimos. Por ejemplo, si sus hijos
si pueden hacer alguno de estos actos en donde, así como el Día de la Bandera, hacemos un acto sobre Belgrano y cantamos una poesía o una canción y recitamos una poesía y levantamos la bandera y hacemos la jura de la bandera y prometemos morir por el país y aprendemos esas virtudes magníficas, esta semana podemos aprender un salmo de memoria, podemos aprender una poesía que hable de Cristo, una de las de Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, San Juan de la Cruz, que hable muero porque no muero, por ejemplo. Y esas poesías fantásticas las vamos aprendiendo y las vamos aplicando. Nuestros hijos pueden ir integrando poesía con esta Semana Santa, dibujando en arte alguna cosa simbólica. Si ustedes han adquirido nuestro catecismo simbólico, tienen un montón de conocimiento sobre qué elementos de los íconos podemos copiar esta semana para tener todos los símbolos de la cruz. Se puede hacer incluso Cristo en un crucifijo, con los ángeles recogiendo en cálices su sangre y su agua, que son el principio de los sacramentos y el fundamento de la Iglesia. Así podemos ir en cada una de las materias. Estudiamos historia, podemos estudiar esa época de Roma, qué ocurría, por qué Pilatos estaba tan presionado para que no se le subleven los judíos. Esas cosas las podemos aprender con un poquito de research. Podemos también, si tenemos chicos en la edad retórica, hacerles escribir algún ensayo sobre, por ejemplo, si Pilatos hizo bien en lavarse las manos, si fue prudente su decisión política de condenar a Cristo para que no se le subleven los judíos. Se puede argumentar, se puede explorar ese ensayo. ¿Por qué Cristo a Pilatos le contesta y por qué no le contesta Herodes? Todo eso que vemos en las Sagradas Escrituras podemos hacerlo tema de discusión socrática, discusión en la mesa, una discusión, un ensayo se puede escribir incluso y demás. Pero sobre todo, llegado el miércoles santo y llegado el jueves santo, ya dejamos un poco los estudios de lado y lo ideal sería que la familia se reúna en oración. Una oración que pueda comenzar con el rosario, los misterios. Toda esta semana se rezan los misterios dolorosos y concentrarse en alguno de los misterios. Y rezar en voz alta, por ejemplo. Cada uno puede decir qué es lo que le dice el Espíritu Santo en meditación en un misterio del rosario, ¿no? Podemos compartir nuestra oración con Cristo y con nuestros ángeles de la guarda en voz alta en familia. Todo eso nos va a ir uniendo y nos va a ir dando una visión o cosmovisión de lo que es lo que estamos, para qué estamos estudiando, para qué estamos queriendo saber más, qué es lo que nosotros nos informa y nos forma todo nuestro conocimiento. También recomiendo que vayamos, que no nos tomemos vacaciones así nomás, sino que vayamos a la liturgia de cada uno de estos días especialísimos. Estos días de Semana Santa son irrepetibles en todo el año. El Jueves Santo se instituye la Eucaristía y se hace el lavado de los pies. Es algo único. Se cantan los himnos más lindos que tiene la Iglesia, como el Ubi Caritas, por ejemplo, y demás himnos guardados especialmente para esta ocasión, al Santísimo Sacramento, porque se instituye la Eucaristía. El Pange Lingua, el Adoro Te Devote, que son himnos compuestos por Santo Tomás de Aquino especialmente para la Sagrada Eucaristía. El viernes no se hace al terminar este Jueves Santo, se saca todo del altar y se deja el altar desnudo, porque el viernes es un día eminentemente penitencial. A las 3 de la tarde del viernes, tradicionalmente, se hace una liturgia que se pide, donde la Iglesia ruega por todos en el mundo, dividiéndolos por categoría. Es una cosa fantástica, es una cosa que nos enseña qué es lo que nosotros mismos tenemos que hacer. Amamos a nuestros amigos y amamos sobre todo a nuestros enemigos. Rezamos por su conversión, rezamos por ellos. Y también, durante ese día se venera la Santísima Cruz y se recuerda cuando Cristo muere. Si nosotros tenemos la suerte de ir a una iglesia donde se rece la misa en latín o se rece la misa de manera tal que se canten los cantos gregorianos, son tal vez los himnos gregorianos más lindos fuera del pregón pascual y algunos himnos de Pascua, como que se van a cantar justamente en este día de Viernes Santo. Termina el Viernes Santo
y no hay más sacramento, no hay consagración ese día, no hay misa ese día en toda la iglesia. Gracias a Dios que Dios hizo el mundo de manera tal de que tengamos usos horarios, porque gracias a Dios cuando en este lado del mundo no hay misa, en este otro lado del mundo ya pasamos a sábado y puede haber misa. Pero en el Viernes Santo no hay una misa, sino que hay una especie de celebración eucarística en donde se ha puesto en reposo a Cristo en un lugar especial, se lo va a buscar, no está en el altar, están vacíos los tabernáculos, estamos sintiendo un vacío enorme, como cuando uno entra en un templo y ve que no está la Sagrada Eucaristía. Ese mismo vacío lo sentimos. ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? Porque Cristo muere ese día y lo guardamos en un lugar especial hasta que resucite el sábado por la noche. El sábado tenemos todo un día de espera, todo un día donde el día viernes ha sido penitencial, hemos guardado ayuno, hemos guardado abstinencia, hemos meditado muchísimo en los dolores de Cristo. Para esto tienen a Santa Brígida, por ejemplo, busquen a Santa Brígida, sus meditaciones sobre las heridas de Cristo son magníficas. Tienen a muchos santos, pero hay muchas meditaciones y muchos sitios muy buenos en internet católicos sobre las meditaciones sobre la pasión de Cristo. Tienen las visiones de Santa Catarina María Emmerich, Catarina Emmerich, que era una mística alemana de 1800 y pico, que fue beneficiada con visiones particularísimas sobre la pasión. Pueden leer sus escritos sobre los momentos, sobre el juicio, sobre cada uno de los apóstoles, sobre qué cosa usaba. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, se dice que el cáliz que usó Cristo para instituir la Eucaristía, para consagrar su cuerpo y sangre, era el mismo cáliz que usó Melquisedec, aquel personaje misterioso del Antiguo Testamento, que fue el primero en sacrificar con trigo, o sea, pan, y con vino, anticipándose a la Eucaristía por miles de años. Y así, cada cosa que hace Dios, como les dije lo del 25 de marzo, las hace, primero le dio a Melquisedec esta inspiración para luego hacerlo con Cristo, repetirlo. Es como que es proporcional, tiene cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento proporcionales. Y está buenísimo hacer todo esto y con nuestros hijos ir teniendo una temática. En casa podemos cubrir las imágenes que tengamos religiosas en la pared o en donde fuera, las cubrimos con algún manto violeta para también acompañar a la iglesia, para no tener ningún confort, ninguna consolación, ningún consuelo a los ojos. La música que escuchamos, que sea música de esta época. Podemos cortar con la música nueva, podemos cortar con los programas, la televisión, lo electrónico, porque es una Semana Santa, es una semana muy especial donde debemos meditar. Bueno, todo esto lo hacemos en casa, todo esto lo podemos hacer, y mi mensaje para ustedes hoy es simplemente esto. Esta es una manera de vivir de manera coherente e integrada lo que yo creo, lo que yo veo, la cosmovisión que tengo. Entonces nuestros hijos van a vivir y se van a recordar, así como recuerdan Navidad especialmente porque vienen los regalos, porque llega medianoche, porque está, en las películas siempre se pone del hemisferio norte con nieve y con frío y vienen los Reyes Magos luego y todo eso. Cuando uno recuerda toda esta escenificación, en la pasión también hay que escenificar. Y si quisieran que sus hijos aprendan algún acto, alguna representación y que memoricen y hagan una pequeña obra de teatro, extraordinario. De la institución de la Eucaristía sería lindísimo. De la pasión misma sería lindísimo. Y hagan algo para grabar eso, porque recuerden lo que yo siempre les digo, cuantos más sentidos utilizamos para aprender, algo mayor o más profundo es el conocimiento. Más queda fijo. Entonces, si los hago actuar entre los hermanos, si es una familia numerosa, si los hago hacer algo, algún pequeño diálogo, Cristo con Pilatos, por ejemplo, o alguna parte de la pasión, obviamente que eso va a quedarles grabado para toda la vida y va a informar y formar sus pequeñas mentes y luego su vida y su persona. Y tal vez hasta incluso consigan una vocación de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir la Semana Santa en familia? Esto es algo que deberíamos hacer pase lo que pase, pero si hacemos homeschooling tenemos esa libertad de poder poner en pausa nuestros programas, de poder decir, chicos, vamos a aprender sobre esto.
Para ello, nosotros tenemos un catecismo simbólico que tiene más de 100 videos en donde pueden aprender la base de esta historia de amor, desde el Génesis, incluso el Éxodo, para que ustedes puedan ver en dónde termina todo esto, que es la Semana Santa, donde Cristo, que se hizo carne, se hizo hombre, lleva a la conclusión su misión de obediencia a su Padre, de amor a su Padre, y con esa nos redime, nos abre el cielo y nos hace posibles ser felices. Se acabó la tragedia griega, ahora las tragedias se convierten en comedias porque terminan bien. Terminamos con que Cristo nos abre el cielo y tenemos la posibilidad de salvarnos, que eso es magnífico. Ya no hay más héroes trágicos, hay héroes, hombres que dan la vida por los demás. ¿Sí? Bueno, esto que te he contado es una manera muy concreta de vivir tu homeschooling, de vivir tu educación y de poder integrar aquello que ocurre afuera tuyo, aquello que te rodea, con tu vida diaria. Espero que te haya servido, espero que saques ideas, espero que te motive y te lleve a pensar qué otras ideas puedo hacer para profundizar esta semana y de ahora en más, por el resto de tu vida, la vivas de esta manera. Así como después vas a incorporar lo mismo en Navidad, lo mismo en Pentecostés y lo mismo en todas las fechas importantes que van a ir haciendo que tu ciclo, que ahora es simplemente matemático, enero, febrero, marzo, abril, se vaya convirtiendo en un ciclo de verano, de invierno, de nacimiento de Cristo, de adviento, de nacimiento, de vida pública de Cristo, de pasión, de resurrección y de Pentecostés. Y que vos puedas vivir de esa manera, tu corazón comience a latir con el corazón de la iglesia y tu intelecto comience a ver lo que la iglesia ve. De esa manera vas a adquirir el realismo que hace posible que tengas sensatez, que es lo que estamos tratando de recuperar después de todo. La sensatez es el objetivo final de nuestra educación, volver a recuperar la sensatez en un mundo que se ha vuelto loco y que se ha olvidado de lo más importante. Así que bueno, espero que te haya gustado. Te animo a probar, a darme tus comentarios y a decirme, Roberto, probé y me pasó esto. Vos podés creer que esto o aquello o lo otro. Dennos sus comentarios. Ayúdennos a mejorar siempre nuestros productos y el mensaje que sea relevante a tu vida. Feliz y santa semana de Pascuas, de Resurrección y de Pasión antes. Y también hoy, tómate 15 minutos, hacete un té, un café, una cerveza, lo que vos quieras, y léete un poquito de Tolkien, que también te va a encantar. Nos vemos en el próximo video. ¿Viste todo lo que te expliqué? Y dirás, ¿cómo puede Roberto hacer esa unión de ideas y demás? ¿Sabes por qué? Porque a mí me enseñaron a hacer Lectio Divina. La Lectio Divina es una herramienta que usaban los monjes para leer, comprender e interpretar las escrituras y hacerlas vida, rezarlas, y que esas escrituras formasen su alma. De esta manera ellos vivían de una forma, de esta manera los monjes vivían de una manera absolutamente íntegra. No eran como el hombre moderno de hoy, que está todo deconstruido. Estamos haciendo para vos unas herramientas especiales para enseñarte a hacer Lectio Divina. Esperá y presta atención, porque pronto te vamos a dar novedades sobre el tema. Pero mientras tanto, algunos de ustedes se preguntarán si todo esto que yo les dije es necesario para la educación. Y para ello te guío a que vayas a este video que te digo acá, que es ¿religión sí o no en mi programa de estudios? En ese video te explico la importancia de la religión, creas o no creas en Dios. Míralo y decime qué pensás.